La física es la ciencia que estudia la naturaleza en su sentido más amplio. Es la ciencia básica que estudia el cosmos, es decir, el todo desde el punto de vista científico. Aunque aparentemente la física consiste en buscar o encontrar una matematización de la realidad observable, no es así. Lo que ocurre es que las matemáticas son el idioma en que se pueden expresar con mayor precisión lo que se dice en física. La física es una de las ciencias naturales que más ha contribuido al desarrollo y al bienestar del hombre, porque gracias a su estudio e investigación ha sido posible encontrar la explicación a los diferentes fenómenos de la naturaleza que se presentan cotidianamente en nuestra vida diaria, como por ejemplo algo tan común para algunas personas como puede ser la lluvia, entre muchos otros. La dinámica desde el punto de vista de la mecánica clásica es apropiada para el estudio dinámico de sistemas grandes en comparación con los átomos y que se mueven a velocidades mucho menores que las de la luz. Para entender estos fenómenos, el punto de vista de partida es la observación del mundo cotidiano. Si se desea cambiar la posición de un cuerpo en reposo, es necesario empujarlo o levantarlo, es decir, ejercer una acción sobre él. Aparte de estas intuiciones básicas, el problema del movimiento es muy complejo, todos aquellos que se observan en la naturaleza. Caída de un objeto en el aire, movimiento de una bicicleta, un coche o un cohete espacial. Son complicadas. Esto motivó que el conocimiento sobre estos hechos fuera erróneo durante siglos. Estas complicaciones motivaron que el conocimiento sobre estos hechos fuera erróneo durante muchos siglos. Aristóteles pensó que el movimiento de un cuerpo se detiene cuando la fuerza que lo empuja deja de actuar. Posteriormente, se descubrió que esto no era cierto, pero el gran prestigio de Aristóteles como filósofo y científico hizo que estas ideas perduraran muchos siglos. Un avance muy importante se debió a Galileo, quien introdujo el método científico que enseña que no siempre se debe creer en las conclusiones intuitivas basadas en observaciones inmediatas, pues esto lleva a menudo a equivocaciones. Galileo realizó un gran número de experiencias en las que se iban cambiando ligeramente las condiciones del problema y midió los resultados en cada caso. De esta manera pudo extrapolar sus observaciones hasta llegar a entender un experimento ideal. En concreto, observó cómo un cuerpo se mueve con velocidad constante sobre una superficie lisa. Se mueve eternamente, si no hay rozamiento ni otras acciones eternas sobre él. Inmediatamente se presentó otro problema. Si la velocidad no lo revela, ¿qué parámetro del movimiento indica la acción de fuerzas exteriores? Galileo respondió también a esa pregunta, pero Newton lo hizo de una manera más precisa. No es la velocidad, sino su variación la consecuencia resultante de la acción de arrastrar o empujar un objeto. Esta relación entre fuerza y cambio de velocidad constituye la base fundamental de la mecánica clásica. Fue Isaac Newton, hacia 1690, el primero en dar una formulación acerca de estas leyes, y además inventó los procedimientos matemáticos necesarios para explicarlos y obtener información a partir de ellas. Antes de enunciarlas, introduciremos con precisión los conceptos de masa y fuerza, que son básicos en ellas. Masa es el parámetro característico de cada objeto que mide su resistencia a cambiar su velocidad. Es una magnitud escalar y aditiva. Fuerza. Todos tenemos un concepto intuitivo de qué es una fuerza, aunque dar una definición rigurosa y precisa no es sencillo. Sí que tiene unas prioridades básicas observables en la vida cotidiana. 1. Es una magnitud vectorial. 2. Las fuerzas tienen lugar en parejas. 3. Una fuerza actuando sobre un objeto hace que éste cambie su velocidad o se deforme. 4. Las fuerzas obedecen el principio de superposición, que es que varias fuerzas concurrentes en un punto dan como resultado otra fuerza que es la suma vectorial de las anteriores.
Las leyes enunciadas por Newton y consideradas como las más importantes leyes de la mecánica clásica son tres: la ley de inercia, la relación entre la fuerza y la aceleración y la ley de acción-reacción. Newton planteó que todos los movimientos se atienden a estas tres leyes principales de la mecánica clásica, formuladas en términos matemáticos. Así, las leyes de Newton permiten explicar, por ejemplo, tanto el movimiento de los astros como los movimientos de los proyectiles artificiales creados por el ser humano y toda la mecánica del funcionamiento de las máquinas. Aristóteles pensó que el movimiento de un cuerpo se detiene hasta que la fuerza que lo empuja deja de actuar. Posteriormente se descubrió que esto no era verdad, pero el gran prestigio de Aristóteles como filósofo y científico hizo que estas ideas perduraran por siglos, hasta que 24 científicos como Isaac Newton y Galileo Galilei hicieron avances muy importantes con sus nuevas formulaciones. Sin embargo, hubo varios físicos que se aproximaron a las formulaciones a las de Isaac Newton, mucho antes de que él sacara sus tres leyes del movimiento. Las leyes de Newton, también conocidas como las leyes del movimiento de Newton, son tres principios a partir de los cuales se explica una gran parte de los problemas planteados en mecánica clásica, en particular aquellos relativos al movimiento de los cuerpos que revolucionaron los conceptos de la mecánica clásica y la física básica. La primera ley de Newton, llamada ley de la inercia, establece que todo cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a no ser que una fuerza externa actúe sobre ello. Para comenzar, sabemos que la inercia es la resistencia que opone la materia a modificar su estado de reposo o movimiento, incluyendo cambios en su velocidad o en su dirección. Algunos ejemplos de esta primera ley son los siguientes. La segunda ley de Newton también es conocida como la ley fundamental de la dinámica. La segunda ley de Newton dice lo siguiente en nuestras propias palabras: la fuerza es proporcionalmente igual a la masa y aceleración de un cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo pateo una pelota, entre más fuerza yo le ponga, no importa la masa, va a llegar más lejos y va a tener más aceleración. Esto que nos da como resultado la fórmula F es igual, F fuerza es igual a masa m por aceleración, que es igual a A. Algunos ejemplos de la ley fundamental de la dinámica son los siguientes. Ahora demostramos la segunda ley de Newton, la cual se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. Nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, de manera que podemos expresar la relación de la siguiente manera: fuerza es igual a masa por aceleración. La primera ley de Newton, llamada ley de la inercia, establece que todo cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a no ser que una fuerza externa actúe sobre ello. Para comenzar, sabemos que la inercia es la resistencia que opone la materia
Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Esto quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido contrario. Su formulación matemática fue publicada por Isaac Newton en 1687. En concreto, la relevancia de estas leyes radica en dos aspectos. Por un lado, constituyen, junto con la transformación de Galileo, la base de la mecánica clásica, y por otro, al combinarse estas leyes con la ley de la gravitación. En este ejemplo vemos demostrada la tercera ley de Newton, la que nos dice que las fuerzas siempre ocurren en pares. Si el objeto A ejerce una fuerza F sobre el objeto B, entonces el objeto B ejerce una fuerza igual y opuesta menos A. La primera ley de Newton, llamada ley de la inercia, establece que todo cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a no ser que una fuerza externa actúe sobre ello. Para comenzar, sabemos que la inercia es la resistencia que opone la materia. Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Esto quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido contrario. Su formulación matemática fue publicada por Isaac Newton en 1687. En concreto, la relevancia de estas leyes radica en dos aspectos. Por un lado, constituyen, junto con la transformación de Galileo, la base de la mecánica clásica, y por otro, al combinarse estas leyes con la ley de la gravitación. Llevaron al mundo a una revolución científica como pocas en la historia de la humanidad. Fue un genial físico y filósofo matemático, autor del libro Principia, considerado como el trabajo científico más importante jamás escrito. Estas leyes son la base de la mecánica y han ayudado a entender el movimiento planetario, al combinarse con la ley de la gravitación universal. Además, las leyes de Newton también han sido determinantes para entender y explicar cómo funcionan las máquinas. El simple hecho de sentarse en la parte trasera de un carro o patear un balón implica alguna de las leyes promulgadas por Isaac Newton. De esta manera, se entiende que su importancia es de vital reconocimiento y que nos ayuda a entender ciertos hechos. También ayuda a comprender fenómenos naturales que son capaces de implicar fuerzas y movimientos. Por otro lado, los movimientos que ocurren en la Tierra y en el universo también forman parte de las leyes de la inercia, movimiento y de acción y reacción difundidas por Newton. Isaac Newton es uno de los padres de la ciencia moderna, y gracias a él se han podido explicar algunos misterios de la naturaleza y entre muchos otros más desconocidos hasta la aplicación de sus leyes junto a otros. Los descubrimientos de este científico han explicado la existencia de la gravedad, la de los movimientos de los planetas, etc. Estas leyes son la base de la mecánica clásica y han ayudado a entender el movimiento planetario al combinarse con la ley de la gravitación universal. Además, las leyes de Newton también han sido determinantes para entender y explicar cómo funcionan las máquinas.